Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes del Colegio Ingeniero SUNY? Nuevamente el profesor Julio Luperdi, continuando con la clase de Economía y de Geografía que corresponde al día de hoy. Pues bueno, vamos a ver a continuación el tema que corresponde al día de hoy, que es actividades económicas o geografía económica. Muy bien, ese es nuestro tema del día de hoy, sectores económicos o actividades económicas. Vamos a empezar. Chicos, ¿qué entendemos por sectores económicos? Primero hay que hacer una división correcta de la palabra. La palabra sector corresponde a una porción o una parte. Dice que es parte de una clase o colectividad que presenta caracteres particulares. Sector, parte, porción, que corresponde a un colectivo o un conjunto de algo, que cada uno de ellos presentan características que se diferencian de los demás. Y si a ello le agregamos la palabra económico, tenemos el sector económico. ¿Qué son los sectores económicos? Los sectores económicos son la división de la actividad económica de un estado o de un país dentro de un territorio, en los que se dividen tanto en primario, secundario y terciario. Ahora, particularmente en el Perú y en la mayoría de países, se suele dividir en primario, secundario y terciario. En otros lugares del mundo puede haber un sector cuaternario hasta un quinario, pero eso es relativamente. Tenemos en consideración que todo nuestro trabajo, toda nuestra actividad, lo que hace es originar ¿qué cosa? Riqueza. Es decir, el trabajo lo que genera es riqueza. Prueba de ello son las actividades como en nuestro tema de economía llamado necesidades humanas. Si tú necesitas de algo, de un bien, lo que genera que es que tú hagas un trabajo, una obra, una acción para luego obtener ese bien, recordarás. Entonces toda actividad lo que hace es originar riqueza después de ese trabajo tanto físico o mental. Vemos aquí la división de los sectores económicos. Decíamos que principalmente en el Perú y en la mayoría de países pueden ser y deben de ser primario, secundario y terciario. Depende de otros lugares que puedan dividirse en cuaternario y quinario. Los sectores productivos o económicos son las distintas ramas de las divisiones de la actividad económica, atendiendo al tipo de proceso que desarrolla y se distinguen en grandes sectores denominados primario, secundario y terciario, incluso hasta un cuaternario y quinario. Ahora vayamos a la división oficial. Tenemos este triangulito donde nos representa qué cosa, la base. La base es el sector primario, es decir, lo que más desean las personas es poder satisfacer sus necesidades a través de este sector. ¿Cuál? El primario. ¿En qué consiste? En la producción básica, en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, en la tala. No. Este sector primario, su mismo nombre lo dice, son sectores primarios. Priman, lo que hace es aprovecharse del medio en que se rodea, es decir, de la naturaleza, y de esta naturaleza el hombre se aprovecha, obtiene sus recursos, lo extrae y también lo produce. Dentro del sector primario se encuentran las actividades productivas y las actividades extractivas. Ahora, debe de haber un sector primario para que haya un sector secundario. El sector secundario depende mucho del sector primario. El sector secundario ya no es de, ya no depende de la mano, ya no depende de la naturaleza, sino de la mano del hombre. El sector secundario corresponde a las actividades transformativas, a la producción, a la industria, a la construcción, a la manufactura, a la textilería, a la joyería. Todo lo que tiene que ver con la producción. ¿Y quién produce? El ser humano, el hombre. Entonces, en síntesis, el sector primario se encuentra en la naturaleza. El hombre solamente lo extrae de manera directa, pero en el sector secundario el hombre tiene que tener ya una actividad para poder generar esos recursos.
poder cambiarlo, transformarlo y producirlo. Finalmente se encuentra en la parte superior el sector terciario, que ya no depende ni ninguno de los dos, sino el sector terciario de nosotros mismos como parte de nuestro conocimiento. ¿Qué son los servicios? Son llamadas también actividades intangibles que tienen que ver con el conocimiento, la recreación, el transporte, la cultura, el comercio, los servicios bancarios informáticos, la telecomunicación, etc. Todos ellos corresponden al sector terciario. Ahora, en algún momento te mencioné de que existe un sector cuaternario y un quinario. Lo que pasa es que el sector cuaternario corresponde a aquellas actividades propiamente de los profesionales, pero en la cual está englobada dentro del sector terciario. Y el sector quinario representa aquellas actividades que tienen que ver con la recreación y la diversión y sano esparcimiento, pero también se encuentra dentro del sector terciario. Entonces, en resumidas cuentas, solamente hay tres sectores: un sector primario, un sector secundario y un sector terciario de servicios. Tenlo presente ello. Recuerda que este tema también tiene mucho que ver con economía, porque en economía, dentro de la producción, se ve el tema sectores económicos. Recordaremos que en los sectores económicos, sectores es parte de la producción. La producción es la primera fase del proceso económico, y para poder producir, para poder obtener bienes, depende de estos sectores. Vayamos a la división de cada uno de ellos. Si te das cuenta, los sectores económicos se dividen en primario, secundario y terciario. El primario, ¿qué cosa comprende, entiende esta actividades que tiene que ver con la obtención de la naturaleza? La naturaleza me provee en su estado natural o en su estado bruto. La agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la joyería, el petróleo, la extracción de gas natural, la explotación forestal, también llamada tala. Entonces se resume de que el sector primario son materias primas solamente exclusivas obtenidas de la propia naturaleza. El sector secundario, ¿qué cosa comprende? Actividades que se relacionan a la transformación de materias primas como parte del consumo, la artesanía, la industria, la obtención de fuentes de energía, la gran empresa, la textilería, la joyería, la metalurgia. Tiene que ver con la transformación, con la producción, la derivación de la mano de obra del hombre. Finalmente, el sector terciario, que comprende qué cosa, aquellos trabajos que el hombre realiza para poder hacer un servicio a los demás, a la colectividad. ¿Qué cosas están? La enseñanza, los profesionales, la hotelería, la medicina, la telecomunicación, el transporte. Entonces, así se encuentran divididos los sectores económicos. Vayamos a cada uno de ellos. En el sector primario te decía que son materias primas. El sector primario, ¿por qué? Porque se obtiene de la propia naturaleza. Es el encargado de extraer, de sacar de la propia naturaleza, del suelo y subsuelo, los recursos. El trabajador no necesita especialización, por lo tanto su salario que recibe es bajo. Por ejemplo, en el interior del país, si vemos que nuestros agricultores del interior del país son pobres, porque ellos son los que producen, ellos están dentro del sector primario como parte de la actividad. Por ejemplo, la agricultura. Acá está la agricultura. Y ellos perciben un salario bajo, lamentablemente, porque a pesar de haber producido, este sector primario, y en la mayoría de países subdesarrollados, que ahora se denomina en vías de crecimiento y desarrollo, deben de mejorarlos para que haya una mejor producción. Entonces la característica es que el sector primario es paupérrimo, pobre, o no tiene un buen desarrollo. Comprende actividades de extracción directa, sin necesidad de que haya la transformación o modificación de parte de ellos. Dice que comprende la extracción directa, la agricultura, la ganadería, la pesca, también puede considerarse la tala, el petróleo. Los procesos industriales que se limitan a empacar, preparar, purificar los recursos naturales suelen ser considerados parte de este sector primario. También
está dicho producto, que es difícil de transportarlo siempre y cuando sea en condiciones normales y a grandes distancias. El sector primario suele ser una parte importante de los países en desarrollo, en vía de desarrollo, no desarrollados, en desarrollo. Este sector es el que hace el movimiento de los demás sectores. O sea, ¿qué te dije? Que para que haya un sector secundario es necesario que haya un sector primario. Por ejemplo, en el sector primario están los ganaderos, está la avicultura, está la ganadería, está la tala. No existirían empresas que hagan alimentos, que hagan muebles, si no hay un buen sector primario, ya que sin materia prima no se desarrolla ningún tipo de actividad para la industria. Por ello es el principal sector, definitivamente. Este sector primario que promueve, que hace que exista el sector secundario. ¿Ah? Tenerlo presente. Entonces el sector secundario depende del primario. Vayamos al sector secundario. El sector secundario reúne la actividad artesanal e industrial, manufacturera, cambio de obra, mano de obra, mediante los cuales los bienes provienen del sector primario. O sea, este sector secundario depende del sector primario. En ese sector son transformados en nuevos productos. También quién está, la gran industria, la empresa, para producir bienes y servicios y materias primas, herramientas, maquinarias, entre otros. De igual manera comprende la industria de grandes consumo, así como también la prestación hacia los demás de la comunidad. Es el encargado de la prestación de otros servicios, que hace que el consumidor se pueda volver satisfecho. Los trabajadores de esta área ya están más especializados. Y este sector se desarrolla ya no en países en vías o en desarrollo, sino de gran desarrollado. Es decir, Estados Unidos, China, Japón, Rusia, tienen un buen sector secundario, porque lo que hace es transformar, ¿de acuerdo? Finalmente, el sector terciario. El sector terciario se dedica a ofrecer, a brindar servicios a toda la sociedad, a toda la comunidad, a las personas, a la empresa, lo cual significa algo muy amplio de actividades que están en constante aumento. Lo que hace es de que estas actividades puedan tener una alta finanza y un alto capital en el Estado. El conocimiento de uno genera esa riqueza. ¿Quiénes están aquí? Está la telecomunicación, la industria, el transporte, la educación, el comercio, entre otros. Ahora vayamos a las actividades económicas dentro del país, sabiendo de que nosotros tenemos nuestras regiones, costa, sierra y selva. Definitivamente, y debes de entender que los lugares más desarrollados del país, productivamente hablando, es la costa. Primero, ¿por qué? Porque se encuentra cerca un puerto fluvial. Los aeropuertos son más desarrollados y los puertos fluviales tienen la capacidad de poder transportar hacia el interior y hacia el extranjero. Dice que la economía en el Perú es un reflejo de esta geografía que tiene nuestro Perú, de la geografía variada. La geografía peruana empezando por el oeste, es decir, por el mar. Todos los departamentos que están en el litoral. Frío y rico en una especie marina, claro que sí, son principalmente los países ricos en ¿qué? En pescado o en productos marinos. Una angosta franja desértica y un clima templado. Larga e imponente luego la cordillera de los Andes, que está en la segunda parte, la sierra. Posee los diversos minerales, metales, aunque tiene una reducida extensión. Quien tiene más, quien es la selva. Características lleno de bosques y árboles, lo que favorece a qué? A la tala. Entonces, los sectores económicos dependen de nuestra geografía también peruana. Si nosotros hablamos de pesca, ¿dónde se desarrolla la mayor actividad de pesca? Definitivamente en la costa peruana. La minería, ¿dónde se desarrolla? Definitivamente en la sierra, al igual que la agricultura.
Pero hay que tener en cuenta, y lo vamos a ver poco a poco también en las demás clases, que la agricultura más desarrollada está en la costa, pero la mejor actividad económica de la agricultura o la mejor forma de agricultura está en la sierra debido al tipo de suelo. Por ejemplo, geográficamente hablando, y depende de las 8 regiones, estamos hablando de la región Quechua, que es un suelo totalmente fértil. Finalmente la selva es un bosque de árboles, en la cual es propicia para generar la tala, pero también tener mucho cuidado por la tala indiscriminada o deforestación de estos árboles. Entonces, los sectores económicos abarcan todo lo que son las actividades para poder generar riqueza, bienes y servicios. Eso sería todo lo que corresponde a la clase del día de hoy y vamos a estar desarrollando nuestro material. Continuamos también. Tenemos recursos marinos que veíamos en este caso en el mar. A partir de los años 50 se desarrolló el boom pesquero de la industria pesquera, llegando luego a partir de los años 60. Uno de los mayores productores mundiales fue definitivamente el Perú. En la época de los 70, ya en Historia de Perú lo vas a ver, que hubo el llamado boom pesquero. Un gran empresario como Luis Banchero Rossi en el gobierno, el golpe de estado de Juan Velasco Alvarado, en la cual el Perú comenzó a exportar mucha riqueza marina y fue el boom pesquero. Principalmente y geográficamente corresponde a nuestro pez bandera, la anchoveta, pero también tenemos la corvina, el lenguado, el bonito, el perico, jurel, lisa, merluza, etc. Es importante para la economía peruana que la anchoveta, por ejemplo, se hace harina de pescado, que es el Perú el mayor productor del mundo. Parte de lo que produce es debido al pescado fresco, conservas y otros se destina para el mercado interno. Pero de eso se trata, de generar recursos para luego exportarlos. El lugar, la ciudad más pesquera de todo el Perú es el puerto de Chimbote en Ancash. Por eso la bahía de Samanco, Chimbote, es el lugar más pesquero de todo el Perú. Continuamos con otros recursos. Tenemos, por ejemplo, los recursos de manufacturera o infraestructura. Infraestructura, estamos hablando de qué? De obras de construcción. Si a lo largo del tiempo y cada gobierno se va generando nuevas riquezas y van obteniendo qué cosa para beneficio de la población, de la sociedad, nuevas obras para generar bienes, hospitales, carreteras, etc. Entonces es importante la construcción de vías rápidas, ferrocarriles, trenes, etc. Entonces dentro de ello está la infraestructura. También nos encontramos, por ejemplo, los recursos minerales. El Perú es un país polimetálico. Vamos a ver también en economía que el Perú es uno de los pocos países a nivel mundial dentro de los 5 primeros lugares o 6 primeros lugares que tiene oro, plata y cobre. Si bien es cierto, no es el número 1, pero está definitivamente como gran recurso. La importancia es que nuestro Producto Bruto Interno pueda subir y eso depende de nuestros recursos minerales. De ahí viene un detalle que se llama canon, que es el recurso, que es el dinero que se le paga a cada departamento o región por la extracción de este recurso. Tenemos también el gas, el yacimiento gasífero más importante del Perú y de Latinoamérica, desde hace casi más de 21 años cuando se descubrió en la selva de Cusco, región de la Convención, o región de Cusco, provincia de la Convención. A lo largo del río Camisea se descubrió el yacimiento gasífero de Camisea, gas natural, que viene a través de qué? De conductos que desde la selva de Cusco va mayoritariamente a lo que viene a ser la zona sur del Perú, viniendo principalmente a Lima. Entonces es un gran recurso como es el gas. Tenemos también el mercado financiero, préstamos, créditos, avales, hipotecas, ¿a través de qué? De cuentas bancarias, de tarjetas de crédito. El sistema financiero
a lo largo de este tiempo también ha ido creciendo y es parte de qué, de nuestros sectores económicos y un recurso muy importante. Entonces también está en vías de crecimiento. Eso ha sido todo por hoy y vamos a proceder al desarrollo de nuestro material, chicos. Gracias.